Buenas tardes. Para mí es un gran honor presentar a mi maestro y amigo Eduardo Herrera, de México, que viene de México a visitarnos a Colombia, a Bogotá específicamente. Eduardo estudió filosofía en la Universidad de Delhi, hizo toda la formación en estudios budistas en Kivi, en Nueva Delhi también, el Instituto Kivi. Tiene una maestría en estudios de Asia del Colegio de México. Ha publicado varios artículos y textos sobre budismo, estudios budistas, y es sobre todo un gran practicante budista y un gran maestro. Eduardo es el director de Centro Himalaya, que tiene su sede en México. Tiene centros también en Ecuador, en Salvador, en Cuba, y ya en Colombia también, afortunadamente. Y Eduardo dirige retiros de práctica budista, da diplomados en psicología budista, tanatología tibetana, diplomados de tantra, que es una formación muy especial y profunda, de tipo budista, y enseña cursos y talleres, digamos, más cortos, más sencillos, de mindfulness, de yoga de los sueños, de diversos entrenamientos budistas de muy diversos niveles, para personas de todas las condiciones e intereses que quieran simplemente calmar su mente desde ese nivel, hasta personas que quieran hacer toda la formación en budismo. Lo pueden encontrar en Centro Himalaya, y en Centro Himalaya encuentran un gran maestro como Eduardo Herrera. Eduardo además es traductor del tibetano, habla de manera fluida, me consta, el tibetano, lo escribe, lo comprende perfectamente, es traductor, y es conocedor también de las lenguas nepalesa, bhutanesa, china. Es un gran especialista, un gran conocedor del budismo, así que los dejo con Eduardo. Bien, pues gracias por la introducción, Diana. Un gusto que podamos coincidir acá en este espacio tan sacro que es la lengua, en este lugar tan importante que es el medio mediante el cual nos comunicamos y no meramente expresamos significados, sino que el lenguaje transmite experiencias. Y esas experiencias que, si bien se vuelven subjetivas en un contexto tanto cultural como también generacional, pudiéramos llamar también subjetivo o psicosubjetivo, la muerte es este aspecto que no se trata tanto de interpretar, de aceptar, de apoyar a la muerte o estar en contra de ella. Somos, como decía Unamuno, seres para la muerte. Y en ese contexto no me gustaría hacer una especie de análisis multidisciplinario, relativamente acartonado, con una hipótesis de trabajo para que podamos elaborar cuán perecederos, cuán, diría el budismo, impermanentes somos, y cuán, digámoslo de esta manera, efímera es la vida, y abandonado ese tema de la muerte en la oscuridad del lenguaje humano. De eso no vamos a hablar. Me gustaría, por otro lado, que tratemos de comunicarnos desde una experiencia ciertamente subjetiva en el contexto de qué puede significar la muerte, no como concepto, no como interpretación o hermenéutica, como más bien
como una experiencia sumamente personal. Y para ello, la tradición académica y también contemplativa del budismo se enfoca mucho en la meditación. La meditación no como un acto religioso, como un acto de comunión, un acto de contrición, o diríamos antropológicamente dicho, un acto de metanoia, un cambio de estado, meramente por una convención social. Aquí diríamos que de lo que me gustaría comenzar a reflexionar es a esta muerte que en su experiencia dialogamos poco con nosotros mismos. Tenemos este lóbulo órbito prefrontal como, según algunos, en su último salto evolutivo hace 80,000 años, por lo menos es la idea de algunos historiadores, al igual que autores como Yuval Noah Harari, en donde se llama la última revolución cognitiva, desde donde, en sus palabras coloquiales, dice, es allí cuando el humano comenzó a hablar sobre cosas que no existen. Esto es, un lenguaje desde donde el sapiens comenzó a hacer hipótesis de la realidad y no a hablar de lo que está. En otras palabras, este último segmento evolutivo de la mente humana nos llevó a abstraernos al futuro, a crear un lenguaje desde donde pudiéramos especular sobre nuestro posible origen, que nos crearon los dioses y se empezaron a hacer épicas, y si no, a través de la lengua escrita como en el sumerio acadio, a través del mito, a través de los rituales. Y es algo donde no vamos a ver a un grupo de ballenas hacer un ritual o un funeral. Como se ha investigado en la Universidad de Florida, delfines y algunas ballenas pueden tener hasta 3,000 palabras. Sin embargo, son palabras en términos de territorio, reproducción, pero no hay una mamá ballena, al menos fuera de Pixar o películas para niños, que le cuente un cuento hipotético, una idea de la realidad a su vallenato. No me refiero al estilo musical, sino a su cría. Y este club muy selecto en el reino animal que tenemos los humanos, de hablar, de hacer hipótesis, de generar una ontogonía, una noción de origen completamente fantástica, completamente especulativa, y por otro lado que también va a llevarnos a crear esa idea sobre el telos, sobre el propósito del ser humano. Usted viene a esto, usted viene a sufrir, usted viene a pagar el pecado, usted viene en esa casta, como se diría en la India, en los varnas, porque en la próxima vida usted mejorará, o bien usted tiene que hacer esta prueba, este ritual de paso, como se llama. Y todos esos cuentos, parafraseando a Harari, están en el ámbito de nuestra experiencia imaginada de nosotros mismos. No obstante, la muerte llega a todos nosotros como un evento eminentemente biológico. Sin embargo, el ser humano se enfoca mucho más en un evento más simbólico, hacia dónde vamos, y hay que hacer la extrema unción o un ritual, una exequia funeraria. ¿Para qué? Para que logremos asegurar nuestro lugar en el futuro cuando el cuerpo comienza o comenzaría a descomponerse. Como en estos estudios pioneros que hace Robert Hertz,
La muerte y la mano izquierda, pionero antropólogo de la muerte, en donde habla del primer y segundo funeral. El primer funeral es el que compartimos con el reino animal. Esto es, en el momento en que muere el cuerpo, comenzamos a descomponernos. Y es allí donde la sociedad humana tiene que de una u otra forma deshacerse de los restos mortales por el hecho que si no puede eso volverse una septicemia, puede eso generar un problema para los vivos. Pero el segundo funeral es hacia donde se vuelve importante trabajar en la parte simbólica. ¿Qué representa, no meramente como cultura, sino también como individuo, qué representa simbólicamente la muerte? Y es allí donde algunos argumentan pudiera ser el origen de la noción religiosa, donde el primer templo, debatiblemente, pero el primer templo construido por humanos que se tenga registro es un templo dedicado a la muerte. Este templo, por lo menos, según Schmidt, un arqueólogo alemán, se encuentra en una zona de Turquía llamado Göbekli Tepe, la montaña o la colina obesa, así le llaman en turco actual. Y esta colina obesa está llena de complejos rituales enfocados en la muerte. Y ¿pueden imaginar cuántos años pudiera tener ese templo dedicado a la muerte? Viene del año 12.000 antes de la era común. Acabábamos de salir los sapiens de la última glaciación. Se empezaba a calentar el creciente fértil. Y es interesante porque por todo lo que sabemos y por todo lo que se ha excavado, esta no era una sociedad de ninguna manera ya con asentamientos, no había en aquel momento granos cultivados, sino que eran granos recolectados. No había animales de granja, sino que eran animales cazados. ¿Y cómo se sabe eso? Por el hecho que en ese templo, con monolitos, columnas de hasta 5 metros, 7 toneladas, llevadas por al menos unos 350 a 500 humanos, desde zonas de cantera hasta de 20 o 30 kilómetros de distancia, llevaban estos monolitos y comenzaron a hacer, y hoy en día ya no te puedes inventar tanto porque está alguien ahí revisándolo en Google. Göbekli Tepe tiene varias columnas, varios monolitos de hasta 5 metros con formas antropomórficas. El sapiens, el ser humano, comenzó a imaginarse en una noción de trascendencia, y como no quiero aburrirlos con teorías necesariamente antropológicas del ritual de paso o los rituales de paso en términos también de morir, pero lo que quiero acá apuntar es el hecho que este primer templo, 4.000 años más antiguo incluso que Stonehenge, nos lleva a esta profunda crisis, ponderación de el morir de forma simbólica, que es algo a lo cual no nos vamos a resignar. Vamos en todo momento a buscar que esta muerte inevitable, el primer funeral de Robert Hertz, no sea igual al de un animal. Que no muramos y simplemente nos descompongamos como una materia orgánica, pero cerciorarnos que, entre comillas,
vamos a entrar a una metanoia, a un cambio de estado para la otra vida. Y es interesante, no es un sondeo, no es una investigación necesariamente tan precisa, pero como saben, en los Estados Unidos son muy proclives a los sondeos, a muestreos que a veces no son tan precisos, pero se argumenta que 2/3 partes de la población norteamericana consideran que la muerte no es el fin del ser humano, sino que va a trascender de una u otra forma a un estado de existencia. Entonces se vuelve interesante, no sé qué tan preciso esto sea en Colombia o cualquier otro país en Latinoamérica, pero sería importante preguntarnos en este momento, ¿realmente consideramos que a la hora en que seamos declarados muertos de forma clínica, allí va a descomponerse nuestro cuerpo, se va a procesar de acuerdo a los protocolos sanitarios, culturales, sociales, y allí desapareceríamos? Creo que más que un muestreo sería bueno preguntarnos esto en términos de qué consideramos nuestra existencia, si somos únicamente un cuerpo, si somos únicamente un recuerdo, si somos únicamente un lenguaje. Y es por eso que más allá de toda especulación o pretender una especie de conocimiento antiguo para imponerse a una forma de creencia, que eso se me hace muy irrespetuoso, aquello llamado el positivismo categórico. Esta es la verdad y todos tenemos que ceñirnos a ella, y creo que ya hemos pasado muchos malos eventos en la historia de la humanidad tratando de tener una sola verdad. No obstante, vuelvo a subrayar la hipótesis de esta charla, que es la experiencia, ¿qué representa la experiencia de la muerte cuando dialogamos con ella? Y no estoy hablando acá necesariamente de ser médicos o de meditar en cómo va a fallar nuestro corazón o cómo vamos a tener un coma inducido, sino más bien este proceso de desbaratamiento de nuestra realidad. Como mencionaba este importante maestro tibetano, Chogyam Trungpa Rinpoche, mencionaba, la vida nos va insultando mientras vivimos, pero la muerte se vuelve el último insulto. ¿Por qué? Porque no nos vamos a resignar a la muerte. Y aunque Heidegger lo ponía de manera muy elocuente, este ser que está atado en el tiempo se encuentra en una crisis porque el tiempo se le acaba, y la pregunta es si va a seguir siendo un ser después del tiempo. Así que sin más, me gustaría que hagamos esta meditación. Me gustaría explicarla brevemente. Es una meditación analítica, no tiene nada que ver con una revelación religiosa ni nada parecido, como más bien que podamos, mediante una meditación guiada, un ejercicio de imaginación, inducir respetuosa y amorosamente esta hipótesis que en realidad biológicamente es una tesis. Eso sí es una tesis, eso sí es una afirmación: vamos a morir. Pero la hipótesis es que posiblemente no hemos dialogado sobre nuestra muerte simbólica, sobre qué va a significar esto, y que por otro lado, qué grado de injerencia una comunicación de esta naturaleza va a tener en este momento en nuestra vida y para el resto de nuestra vida.
¿Vamos bien ahí? Entonces, es mi experiencia que esta meditación puede generar reflexiones interesantes. Vamos allí. Y quiero describir la meditación brevemente para saber en dónde estamos. Meditar en este contexto, vamos a cerrar los ojos y empezar como un ejercicio imaginativo, una meditación guiada. Vamos a hablar de los 4 miedos vinculados a la muerte que habla el budismo. Y va a dejar tela para mucha reflexión, va a dejar papel en nuestra mente para también articular cómo aquellas obsesiones que tenemos individual y socialmente pueden estar vinculados a esta muerte simbólica. La primera reflexión de la muerte es despedirnos, voy a agregar, por siempre de nuestros seres queridos. 1. 2. Despedirnos por siempre de nuestros bienes materiales. Y uno puede decir, no, pero es que yo soy muy espiritual, a mí lo material no me preocupa, salvo cuando no encuentro el celular, pierdo la cabeza. Pero también en el inconsciente de la especie a la que pertenecemos, es gracias a lo material en donde comienza a haber una transformación de su propia conciencia. Todo el desarrollo evolutivo y cognitivo del sapiens tiene que ver con ir generando revoluciones tecnológicas. La más importante posiblemente es la primera, que es el domar o domesticar el fuego. Y de allí, bueno, a estar peleándonos por el litio y bueno, todas estas cosas, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles, pero se vuelve importante dejar lo material. En el ejercicio imaginativo de nuestra propia muerte es dejar tus bienes materiales, títulos de propiedad, tu álbum de fotos, tus libros, tu obra. Es dejar absolutamente todo y que en realidad a nadie le importe tanto. Todo aquello que acumulaste, ya sea de manera intelectual o bien de manera mercantil o intelectualmente mercantil, como gustes. Pero también ese va a ser el segundo momento de nuestra reflexión. El tercero es despedirte de la pertenencia al mundo. Despedirte de ser un colega, hermana, hermano, cónyuge, padre. Despedirte de tus títulos, tus logros, tu reconocimiento, tu oficio. Despedirte también de esa pertenencia al mundo y finalmente, al estilo de Robert Hertz, este antropólogo, despedirte de tu cuerpo. Entonces, todo eso se hace con una, insisto, meditación guiada, y acá la intención es de que podamos generar este diálogo que, como mencionamos en este retiro de POA, que acaba de terminar, de concluir el día de ayer aquí en Bogotá, es una práctica desde donde sí, lo simbólico entra a un ámbito del discernimiento sobre quiénes somos nosotros y qué es la vida. Para que desde lo simbólico, que baja el discernimiento de nuestra identidad, entre al campo de la sensación inconsciente, y de ese campo de sensación inconsciente llega a nuestra conciencia de todos los días, a nuestra psique, usando una palabra formal.
lo que somos no meramente es un cuerpo, no meramente es la narrativa o lo que decimos que somos, no meramente es la parte de la sensación de ser uno y la sensación peculiar y subjetiva de cómo es el mundo respecto a mí, sino que ya el aspecto de sensación y el aspecto de cognición, el aspecto de la mente, cómo es que yo estoy representando esta realidad, ya no desde el lenguaje, a ver si no me echan del instituto, no desde el lenguaje, sino desde la sensación de ser uno mismo. Pero aquí viene lo interesante respecto a la muerte. ¿Qué va a pasar o qué pudiéramos nosotros experimentar respecto a la sensación de morir? Así que con estas palabras sumamente alentadoras y es una pichada de venta casi que infalible, vamos a hacer la meditación. ¿Les parece? Bueno. De entrada, no se preocupen, ya se cerraron las puertas con llave, no se pueden... es broma. Vamos a hacer este ejercicio. Normalmente se cierran los ojos. Se recomienda sentarse con la espalda recta. Creo que si me lo permiten, me puedo quitar los zapatos y sentarme en una postura de meditación un poco más cómoda. Y vamos primero que nada a hacer una inducción para estar concentrados. Nos enfocamos en la sensación de tomar aire que entra por nuestra nariz, cómo llena nuestro cuerpo de energía. Y a la hora de exhalar, también sentimos la sensación en nuestra nariz. Luego, nos enfocamos en los ruidos cercanos y lejanos, sin juzgarlos, solo los notamos. También nos percatamos ahora de la temperatura de nuestro cuerpo. Tratamos de hacer consciente la masa, el volumen que ocupa nuestro cuerpo como sensación. ¿Cómo sentimos nuestro cuerpo? Ahora también nos hacemos conscientes de lo que perciben nuestros ojos cerrados, todos estos fosfenos y colores que miran nuestros ojos con los párpados cerrados. Notamos la sensación de nuestra boca. Nos hacemos conscientes de nuestras encías, dientes y molares, de la posición de nuestra lengua. Y ya conscientes de este instante, usamos nuestra imaginación para imaginar los últimos minutos de nuestra vida, posiblemente en un hospital. Estamos allí, nos reconocemos, estamos allí recostados,
con el cuerpo pálido, nuestra expresión deteriorada, disminuida, en una bata. Ciertamente nos percatamos de cómo nuestros órganos posiblemente se duelen. Y en este ejercicio imaginativo consideramos que seres queridos y familiares se encuentran en una sala de espera de ese hospital. Ya se han enterado que es grave nuestra situación y que nos queda poco tiempo. Y en este ejercicio imaginativo pensamos que vamos hacia esos seres queridos aunque ellos no nos puedan ver. Y como si eso estuviese ocurriendo en el presente, nos despedimos de cada uno de ellos. Ya sea hermanos, familiares, amigos, padres, hijos, cónyuge, pareja, colegas. Y agradecemos el tiempo que pudimos compartir y aprender. El poder haber compartido también el tiempo, aprendizajes. Puedes abrazar a tus hermanas y hermanos si los hay, primas o primos, incluso a tus hijos. Estás muy consciente que ya no les vas a ver más. Y aunque no pueden verte, tú les agradeces. Tú les expresas afecto. Y ahora regresas en este ejercicio imaginario a tu lecho de muerte. Y desde esa cama donde te encuentras, también te das cuenta que no vas a volver a casa, a tu habitación, a tu departamento, a tus bienes materiales, a tus recuerdos, a tu caja de seguridad, a tus cuentas bancarias, a tus títulos de propiedad, tus fotografías, tus equipos electrónicos, tus archivos. Y aunque sea algo en estricto sentido inanimado, también agradeces todo aquello que te pudo procurar lo material: viajes, seguridad, comodidad, protección, acceso a la salud mientras la pudiste mantener. Y simplemente también sueltas y te despides de todo aquello que te acompañó a nivel material. La tercera reflexión es despedirte del mundo, particularmente el mundo al que pertenecías. Tus vínculos, pero en este caso tu gremio, tu reconocimiento social, el lugar que ocupabas en el mundo que habitabas. En este ejercicio imaginativo es como si abrieras la ventana de aquel hospital
miraras la ciudad, escucharas su bullicio, miraras sus aves pasar, incluso pudieras imaginar otras ciudades, otros países que visitaste, otros hábitats, océanos, bosques, donde te vas a despedir también de ese mundo, de esos lugares, de esos íconos del mundo. Ya no vas a pertenecer. Nadie te recordará por mucho tiempo, al menos no a ti como persona. Y finalmente te vuelves a mirar como si pudieras mirarte desde fuera y miras tu cuerpo allí, disminuido, enfermo, moribundo. Y mientras te ves allí en el lecho de muerte, en este ejercicio imaginativo te miras a los ojos, como si tú estuvieras afuera mirando a tu cuerpo. Y al mirarle a los ojos le dices gracias. Gracias por ser el vehículo por unos años, por llevarme a experimentar el sabor de la comida, la sensación del aire en mi nariz, llevarme con los pies a conocer otros lugares, a experimentar placeres al igual que dolor, al sentir que era yo cuando habitaba ese cuerpo. Ahora este cuerpo ya no funciona más. Te despides del cuerpo, le agradeces, le honras. Y en este ejercicio imaginativo, ahora tú ya te encuentras en este cuerpo. Empiezas a sentir cómo la sensación de solidez de tu cuerpo comienza a diluirse. Sientes como si cayeras en un precipicio, como si te cayeras de la cama. Allí entra una sensación de miedo. Luego empiezas a perder también la sensación de unicidad con tu cuerpo. Es como si tuvieses extremidades congeladas. Y es cuando el elemento agua comienza a disolverse en la sensación. Y empiezas a sentir irritación y molestia porque tu cuerpo se está muriendo. Luego el elemento fuego, al disolverse, empiezas a sentir frío. Sientes dolor, un profundo dolor en el vientre porque ya no digiere nada tu estómago. Sientes un frío en todo tu cuerpo. De este frío comienzas a entrar en un estado de depresión o resignación, para dar lugar al elemento viento, que al disolverse ni con ayuda externa puedes respirar. Comenzamos a ahogarnos. Y finalmente, no podemos definir en qué momento entramos en un estado de cambio. En ese momento sentimos una luz muy brillante,
una luz tan penetrante que sentimos avanzar en esa luz. Y de alguna manera todo lo que nos da temor o aversión se disuelve. Sentimos estar como en otro momento o en otra experiencia, para que más tarde emerja una luz roja. Y esta luz roja es aquella que te hace sentir que perteneces a todo, donde ya no hay algo externo que buscar. Es como una luz penetrante, como una puesta de sol, donde nos envuelve una luz roja. Eventualmente entramos en una especie de estado de confusión, como en un cuarto oscuro, y repentinamente no meramente vemos una luz, sino sentimos ser esa luz, que es la claridad cognitiva, una vez que nuestro cuerpo no está vivo. Para concluir este ejercicio, vamos a recitar la sílaba tibetana A mientras sentimos esa experiencia de ser luz o claridad cognitiva. Nos enfocamos. Y abrimos los ojos poco a poco. Tienen cara de haber sabido. No venía. No, no es cierto. En muchos casos, cuando damos seguimiento a este tipo de reflexiones, es donde me parece, y por supuesto puedo equivocarme, como todos los días, no es donde entraron allí nuestros libros leídos, ni tampoco la última inversión en Bitcoin. Es donde no necesariamente buscaste tu anillo o tu reloj nuevo, ni tu última obra, me parece. Pero es donde se volvió mucho más personal una experiencia tan inevitable y sin ninguna intención de sensacionalismo, ni de fatalismo, ni de exacerbar sentimientos, ni mucho menos pretender ser una mejor persona. Simplemente algo muy, muy directo, algo muy personal, que es de una u otra manera dejar de pertenecer. Y no es poca cosa dejar de pertenecer al mundo. No es poca cosa perderlo todo materialmente. No es poca cosa dejar de ver a todos tus vínculos significativos, pero el realmente ver o sentir, al menos brevemente, que ya tu cuerpo no puede seguir. Y se vuelve, me parece, una reflexión interesante respecto a lo que el humano en todo este desarrollo social, cultural, tecnológico, en su largo viaje hacia la exteriorización del ser humano y la desconexión de su propia naturaleza transitoria o impermanente.
La tradición budista lo dice de una manera muy amorosa, pero muy honesta, y nos dice, hay que derrotarnos todos los días. Contrario al curso de coach y de superación personal que pudieron haber pagado algunos miles de dólares, muy respetable, porque imagínense, se superan a ustedes mismos cuando ni siquiera saben quiénes son ustedes mismos, pero ya pagaron el curso. Es broma. Pero aquí no es esta propuesta. Aquí la propuesta, como se diría en un contexto budista, se medita en nuestra transitoriedad y en la muerte todos los días. Y uno diría, bueno, qué poco alentador, qué poco interesante, pero paradójicamente, como decía el viejo Dilgo Khyentse Rinpoche, eso hace redimensionar el hecho que estamos vivos en este momento. Es paradójico, pero es muy directo, porque puedes comenzar, parafraseándolo, a valorar los vínculos. Y aunque puede sonar poético o literario, artístico, que aprecias el vínculo cuando se pierde, que te encantaría tomar un café o un almuerzo con esa persona que no tenías tiempo, pero cuando se fue es cuando hubieras dicho, hubiera apartado tiempo. O esos rencores tan profundos de poder ir a hablar con la persona, no necesariamente para arreglar esos conflictos, pero decir, gracias por ese tiempo, aunque ahora voy a estar en otros aspectos de mi vida, pero honras tu vida cara a la muerte, cuando te das cuenta de esa finitud. O de pronto no te sientes tan terriblemente mal por no ser multimillonaria. O no te sientes terrible por el hecho de no ser tan exitoso como todos debieran verte para la edad que ya tienes. O que detestes tu cuerpo porque no has sido seleccionado para la portada de Vogue. O Men's Club, o Men's Fitness, o lo que gusten, o Yoga Today, o lo que ustedes gusten. Desde comenzamos a dejar de agredirnos en una vida de desconexión, como diría un economista del siglo XIX, desde donde nos desconectamos de la naturaleza, que creo que es bastante evidente cómo estamos desconectados de la naturaleza los sapiens. Bueno, hasta a veces ofende decir los pensantes. Bueno, los sapiens, pero bueno, es técnico el término. A veces también, agregaba este economista, nos desconectamos de la naturaleza, luego nos desconectamos del prójimo. Es muy evidente no nada más la destrucción de hábitats y ecología, sino también el desbaratamiento de los vínculos o de la calidad de los vínculos humanos. Donde tienes 3,000 amigos en una red social y no tienes en realidad con quién hablar cuando tienes problemas. Cuando algo tan poderoso como un te aprecio se vuelve una manita para arriba o se vuelve un corazón o un símbolo de afecto. Desde donde no únicamente estamos desconectados de la naturaleza y del prójimo, sino que también nos desconectamos de un propósito de vida. En los últimos, vamos a decir, 80,000 años, desde esa revolución cognitiva, desde ese último paso en un uso completo de la órbita o del lóbulo órbito prefrontal, que de acuerdo al psicólogo
neuropsicólogo, neuropsiquiatra también, Daniel J. Siegel, tiene 9 funciones el área prefrontal, el córtex prefrontal, y saben que esas 9 funciones, 7 de las 9 tienen funciones sociales, tienen funciones de interacción con el otro. ¿Y qué pasa cuando no tenemos interacción con el otro? Cuando podemos interactuar en un foro con 200 personas virtual por una plataforma digital, pero no tienes conexión. Y se ha visto en niños con esto que se llama trastornos de vínculo, cuando no hay un afecto, cuando no hay un bonding, cuando no hay una vinculación. Hormonas de crecimiento se inhiben, hormonas de placer se inhiben, donde dice el gran padre de uno de los grandes padres de la neurociencia moderna, Antonio Damasio, cuando el bebé humano no tiene una conexión externa, no va a tener conexiones sinápticas para vincularse a sus sentimientos y a sí mismo. Entonces, de no tener una conexión hacia nuestro hábitat, que es donde comenzamos como monos desnudos, diríamoslo históricamente, los humanos, nos desconectamos del prójimo, que es el punto de inflexión evolutivo, y en palabras de Lacan, lo que nos hace humanos es la designación humana de nuestro entorno. Y nos lleva a la tercera desconexión, que es la desconexión de un propósito de vida. Es abrumador cómo se ha vuelto no nada más una pandemia sanitaria, pero una pandemia de ansiolíticos y antidepresivos, una pandemia de suicidio en niños y jóvenes, una pandemia de adicción a redes sociales, donde aunque tu teléfono te diga has estado mirando la pantalla en un promedio 8 a 9 horas por día, los preadolescentes, como se llaman en inglés, tweens, llegan a ver 17 horas la pantalla por día. Eso también nos lleva a un imaginario desde donde tú no estás presente, tú solo estás recibiendo una carga de emoción y una carga de trauma de todo el entorno, donde a nivel, tratemos de imaginar a un ser humano hace 30,000 años, sentado con toda seguridad en algún momento alrededor del fuego con su comunidad, donde escuchaba al otro y miraba al otro o a los demás, pero los demás le miraban. Y ahora esta niña adolescente solo está mirando una pantalla donde se siente obesa, fea, pobre, tonta, y no es un cliché, con este miedo de no participar. Es lo que llaman the fear of missing out, el miedo de no estar presente, y es exactamente lo que le estamos dando a nuestro córtex prefrontal, bueno, sistema límbico, tallo cerebral, pero me quiero enfocar en ese segmento evolutivo del ser humano, que es el ser visto. Y cuando tienes la mirada de existencia y cuando tienes una mirada de validez y amorosa, no importa si no tienes un cuerpo atlético, no importa si no tienes las cualidades físicas, cognitivas, perteneces. Y por el hecho que perteneces, te da eso una sensación de la cuarta desconexión, evidentemente la contraria, que es desconectarte de un propósito, desconectarte de ti mismo. Vuelvo a repetir las 4 desconexiones: desconexión al entorno o a la naturaleza; 2, desconexión al prójimo; 3, desconexión de un propósito de vida; 4, desconexión de ti mismo.
Como dice la psicóloga Brené Brown, nos encontramos en una época donde no debiéramos de elogiarnos tanto por tecnología. Es la sociedad más obesa, más endeudada, más intoxicada, más psiquiatrizada, más adicta, más deprimida. Y esto no es de que tengamos que inventar el próximo iPhone que ahora sí nos va a hacer cariñitos, sino que no es un tema de tecnología, es un tema de conectarnos a lo que nos ha hecho humanos. Y en esta hipótesis, lo que nos ha hecho humanos es también conectarnos a la vida de otros. Y si la sociedad, la tribu o el clan en el que existes alrededor del fuego te dice, mire, aunque usted se muera, usted va a ser eterno en esta tribu. Es más, le empoderamos a que cuando usted se muera nos va a cuidar. Sea cierto o no, no importa, ya perteneces. Y eso es sumamente humanizante, eso es sumamente transformador. Con esto termino la charla. Quisiera dar un espacio para sus valiosas reflexiones y preguntas. Que creo que las preguntas son algo que nos nutre, nos hace ver desde diferentes ángulos esta reflexión. Adelante, por favor, si gusta proyectar la voz para que la escuche. Gracias. ¿Solo que, perdón? Hasta la luz. Hasta la luz, entiendo. Cuando dijiste rojo, ¿cómo sabes que es rojo? Muy bien. Muy buena pregunta. Pudiéramos apelar a 3 fuentes de información. Según la epistemología budista llamado pramana, podemos apelar a 3 fuentes de información que pueden ser relevantes. La primera son las fuentes primarias y secundarias. Pudiéramos entender esto en términos estrictamente científicos de la literatura budista. Si no es muy fuerte. La segunda fuente de información se diría a partir del razonamiento y la lógica, y allí normalmente los grandes contemplativos normalmente se les invita a estudiar antes de involucrarse en la meditación. Entonces, si bien el primero es una fuente, llamémosla cultural, en un término muy amplio, fuentes escritas o verbales, la segunda es la propia lógica, dentro de un contexto de un razonamiento que puede llevar al individuo a generar algunas ideas. Pero la tercera fuente puede ser también muy interesante, que se llama la experiencia empírica, la praxis. Y aquí pues obviamente se pudiera decir, bueno, los tibetanos encontraron el interruptor, se están muriendo y luego lo encienden y dices, es roja.
¿no? Cerré la puerta del refrigerador, heladera, frigorífico le llaman aquí. Refrigerador. Y sí se apaga la luz. No es así. Hablo un poco irónicamente. Pero sí hay prácticas en la tradición contemplativa budista desde donde mediante la meditación se puede reproducir la misma secuencia del proceso de muerte, incluidas las disoluciones del elemento tierra en agua, agua en fuego, fuego en viento, viento en espacio, que es mediante, y aquí no quiero sonar pedante, citar, hablar de cosas que no necesariamente son del dominio público, pero si me lo permite, hay prácticas desde donde se puede trabajar en estos niveles de disolución. Uno de ellos es la práctica del chandali, la práctica del calor interno, que por medio de trabajos con la respiración, trabajos con posturas y retención, se puede evocar un nivel de disolución que es análogo al proceso de la muerte, incluido prácticas, eso se llamaría calor interno, chandali o chandala en sánscrito. Luego el segundo es la yoga de la luz clara, Parabhashvara yoga, que es estar consciente mediante el proceso de acceso o proceso de inmersión al sueño, al dormir, que cuando cognitivamente estamos quedándonos dormidos, la energía de estas luces blanca y roja entran en un estado muy similar al de la muerte. Entonces está esta yoga de la luz clara, y me enfocaría en estas dos prácticas principales. Ahora, ya que imparto el diplomado de tanatología tibetana, de hecho la próxima semana estamos empezando con diplomados en Centro Himalaya, son en vivo, en línea, o si gustan ir a la Ciudad de México, se puede tomar un día por semana de manera presencial, ¿verdad? 2 horas por semana, una vez a la semana. Y allí también tenemos la oportunidad de buscar información fidedigna respecto a aquello, me parece, sin saberlo, pero le pregunto, si usted tuvo una experiencia llamado en protocolos experiencia cercana a la muerte, un NDE, Near Death Experience. ¿Y qué significa una SM, experiencia cercana a la muerte? Es cuando en muchas ocasiones tenemos una muerte por algunos minutos, ya sea por un infarto, ya sea por un accidente o un golpe, y por protocolos médicos se nos resucita, desfibrilador o a veces en una cirugía con la anestesia, de pronto el paciente se muere, uno no se entera, ¿verdad? Está con anestesia y de pronto uno entra en estos procesos protocolizados por la Universidad de Virginia, la Universidad se llama Department of Perceptual Studies, DOPS, de la Universidad de Virginia, una de las universidades más acreditadas de los Estados Unidos, dentro de por supuesto en áreas de especialidad, dentro de la Facultad de Psiquiatría existe este departamento y el profesor Bruce Greyson, con quien he tenido la oportunidad de estar en congresos, generó los protocolos Greyson. Usted lo puede encontrar allí en la página de la universidad. Y de manera interesante, los protocolos Greyson son para estas decenas de personas que diariamente tienen experiencias cercanas a la muerte. Y es muy interesante porque reportan esa luz al final del túnel, y en ocasiones, aunque sí hay reportes de luz roja,
no me interesaría mucho como defender la luz roja, pero sí en sensaciones de soltar, en sensación de ya no estar aferrado al cuerpo, al mundo, a la vida, y eso se vuelve muy interesante en términos de aquellos protocolos cuando se entrevista a las personas después de pasar por esa experiencia. Muchas personas reportan gozo, otras reportan ya no sentir necesidad de incluso regresar al cuerpo. En algunos casos, y no son pocos, se tiene la experiencia fuera del cuerpo, OBE, Out of the Body Experience, que es, no sé si usted tuvo esa experiencia, verse fuera del cuerpo. Es interesante porque una anestesista, una anestesióloga mexicana, una médica muy interesante, oncóloga, forense y anestesista, tomó este diplomado y dijo, yo vine a este diplomado de tanatología tibetana porque tomaba diplomados de tanatología y hablaban de cualquier cosa médica que ella pues lo veía como escuela elemental para su formación. Pero es la primera vez que me dan una respuesta a lo que viví. Ella, siendo anestesióloga en una cirugía, vio que le estaban aplicando, se dio cuenta que no era la dosis adecuada de anestesia y en ese momento se vio fuera del cuerpo y estuvo por varios minutos muy consciente, como si estuviera fuera durante la operación. Ahora, no es que todo tenga que ocurrir como si fuese una máquina. El ser humano, además de que sí, biológicamente somos una máquina, la conciencia es muy diversa. Pero lo interesante de los protocolos Grayson es que pueden compartir muchos marcadores de una experiencia cercana a la muerte. Entonces se vuelve interesante, no nada más es Bruce Grayson, también el doctor Sam Parnia en Londres, Pim van Lommel de Holanda. Es decir, hay una investigación seria respecto a las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, pues da para una reflexión muy rica y no sé si quiera comentar un poco más o alguna otra pregunta en la sala. Sí, la experiencia mía fue genial. Yo sentí, no es simple. Yo iba detrás de, como en círculo, a toda velocidad, y como que iba en un camino que era todo círculo. Y al final, la luz. Pero cuando llegué a la luz, sentí como una tranquilidad y una paz que me duró yo creo que me duró 6 meses, porque me regresé y ya yo me sentía como que ya es mejor que acá. Ese es lo que llaman los tibetanos, esa es la luz roja, aunque uno no vea la luz roja. Es ese estar mejor. Y hay no desde el libro tibetano de los muertos, pero desde esta publicación de Bruce Grayson, se llama La mente irreductible, The Irreducible Mind. No he visto el libro en castellano todavía, pero hay cosas muy interesantes, como algunos reportan un contacto con seres queridos fallecidos años atrás. Algunos reportan tener una supercognición, darse cuenta de cosas que ordinariamente no se daban cuenta, ver su vida en un instante. Es como una recapitulación completa desde la infancia. Por su cara veo que pudo ser algo así también. Y uno regresa y ya no es el mismo. Entonces uno ya valora que tiene alrededor, pero pienso que le dura un tiempo muy prolongado, pero uno vuelve y se va adaptando a la sociedad y vuelve y se consume. Correcto, sí, es interesante, sí. Irónicamente dice Bruce Grayson que cuando se tiene una experiencia de 2 a 3 minutos de muerte, a veces más, no sé cuánto, si le midieron los médicos o cómo fue su circunstancia, las personas cambian de manera muy importante. Y uno se pregunta, ¿no habrá un interruptor para apagar a 2 que 3 que uno conoce para ver si cambian? No, es broma.
Pero en verdad, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Adelante, por favor. Sí, gracias. ¿Se puede hacer esta reflexión para entender la muerte de un ser querido? ¿Pudiera repetir otra vez la primera parte de su pregunta? ¿Se puede hacer esta reflexión, bueno, esta meditación que hicimos, para entender la muerte de una persona que falleció, un ser querido? A mí me parece que el enfoque de esta meditación es generar mucha empatía para nuestra propia experiencia. Para la muerte de un ser querido, uno pudiese trabajar con meditaciones para cerrar ciclos, que trabaje usted amorosamente con el duelo de latín dolere, no el que dos caballeros con dos armas largas se molestaron, no es eso, ¿verdad? Entonces, un duelo amoroso, un duelo compasivo. Y pues bueno, un tema complejo como el duelo no es una mera técnica, pero a mí me parece que cerrar ciclos amorosamente puede ser relevante. Si le sirve este método, pudiera usted escribirlo. No pretende de ninguna manera reemplazar la terapia o una buena serie de sesiones tanatológicas o con una acreditada psicólogo. No obstante, si se puede dar esta recomendación general, en una carta usted pudiera, primero que nada, agradecer el vínculo. 1, gratitud. 2, reconocimiento. Que usted reconozca a esa persona. Uno dice, bueno, qué irrelevante, ya se murió. No, es reconocer lo que uno admiraba de esa persona, sus talentos, su sentido del humor, su manera de cocinar, lo que fuere. Tiene un simbolismo y un significado también de integrar ese trauma. Entonces, gratitud. 2, reconocimiento. El siguiente es, y quiero explicarlo, se llama reproche. Y en reproche no es haragán, no es eso, ¿no? En reproche significa aquello que nos duele y sentimos, como por ejemplo decir, honestamente me hubiera gustado hablar más contigo. Me hubiera gustado que hubiéramos trascendido ese malentendido. Me hubiera encantado yo haber hecho ese viaje contigo del cual tanto hablamos. A eso me refiero como reproche. No empezar allí y no me regresaste llamadas. Porque no se trata de descargar enojo, sino como también mirar la imperfección de la vida. Mirar que somos humanos. Responsabilizarnos también del vínculo. 4, aspiración. Y esa aspiración puede ser, depende de su sistema de creencias, pero yo lo traería más al nivel humanista, que es aspirar a apreciar la vida, aspirar a que esa persona esté bien, como uno considere la siguiente vida, que puede ser en términos de que cuando tu mente se haga energía, pues que esté bien tu energía. Que si vas a renacer en un contexto de una noción budista, pues que tengas un buen renacimiento. O que te vayas al cielo en una muy respetable noción judeocristiana, que estés en el cielo, ¿por qué no? O que te vayas con Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, en el inframundo mesoamericano. O que te cruce el Cerbero en el río Queronte con los griegos o lo que fuere. Una buena aspiración para esa persona
que estés muy bien, que sigas riéndote en el otro mundo, Y finalmente, despedirse, el quinto punto. Aprender a cerrar ciclos. Puedes decir lo que te guste, un hasta luego, un adiós, un hasta pronto, lo que a ti te resulte integrador, que te alivie, que te tranquilice, que te abrace. Pero este despedirse se llama también soltar. No es soltar para decir, no, ya no me importa, y además yo soy muy espiritual, yo soy budista, no tengo apego, entonces, nada de esas ridiculeces. Ser un ser sensible, como decía Trungpa Rinpoche. Ser un ser sensible es que somos sensibles a la existencia que tenemos y estamos hechos de afectos. Y si nos duele, entonces, y cada año y 10 años después te echas a llorar y extrañas ese vínculo, pero sueltas. Soltar no significa botar, como dicen acá en Colombia, no es lanzar. No, soltar significa integrar sin aferramiento. Ojalá que pueda servir eso, incluso para despedir exparejas. Gracias. Bueno, ahí le pueden agregar el sexto, ya se llama pleito legal. No, no es cierto, es broma, es broma. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Por qué la A? Sí, dicho de manera estrictamente budista y dentro del budismo, vamos a decir, aquella comprensión y escuela llamada de la total perfección o Dzogchen. El Dzogchen nos diría que tenemos dos grandes aspectos de la mente. El aspecto consciente, y este aspecto consciente es awareness, es lo que pudo estar consciente de, ¿recuerdan? De los sonidos distantes, del sonido cercano, de la respiración, de la sensación de las encías y los dientes, etcétera. Ese awareness, esa presencia consciente es un aspecto. Pero no nada más somos presencia consciente, también somos la parte dinámica de la mente, la que ahora mismo produce pensamientos, ideas, sensaciones, recuerdos, que dices, ¿dónde me apago para poder dormir un rato? Ese aspecto dinámico genera, como sabemos, problemas digestivos, renales, endocrinos, nos quita el sueño, nos sube la presión. Es decir, todos esos pensamientos, todas estas ideas, toda esta sensación dinámica es lo que la parte consciente experimenta. Se dice que todo esto que pensamos, que sensaciones y pensamientos nos llevan a palabras, palabras nos llevan a acciones, acciones y podríamos decir, y decisiones nos llevan a realidades subjetivas. Todo esto es como una frecuencia de la existencia, pero que la frecuencia más pura, más básica, es la A. Los grandes místicos de la India, en los Vedas, entraban en estados profundos de meditación, a veces apoyados por una sustancia llamada soma, ahí en el texto, no se sabe exactamente qué es, se especula, pero en esos estados meditativos veían que su cuerpo también estaba hecho de frecuencias, canales de energía, que al enojarse o al meditar o al hablar o al tener aferramiento, al tener todos los estados cognitivos, estas como un instrumento de cuerdas se movían, como un arpa. Y de allí se dice, por supuesto estoy hablando en términos como se reporta,
no necesariamente como es, se dice que el alfabeto sánscrito, el Devanagari, está hecho de estos canales que conforman el cuerpo humano. El alfabeto sánscrito que todo el tiempo tiene una A. Ka, 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 nga, cha, 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 ña, ta, 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 na, pa, 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 ma, ta, 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 ña, yara, lawa, shaha, sahakya, y luego las vocales. A, i, u, re, re, le, le, i, o, an, a. Bueno, se dice que la combinación de todas estas frecuencias conforma nuestra estructura cognitiva, no en términos necesariamente políticos, sociales, sino emocional, cognitiva, inconsciente. Y si notaron, la mayoría de estos sonidos tiene la A. Entonces, cuando entramos en ese nivel de disolución, y estoy hablando de algo simbólico, la disolución de la luz blanca y la luz roja, aunque no la haya visto, no es cierto. La frecuencia básica es la sílaba A. De hecho, se dice que cuando las personas mueren, en casos de experiencias cercanas a la muerte, en la tradición verbal tibetana dice, al entrar en ese túnel, en esa luz, se escucha el sonido de la sílaba. ¿Qué tal? Han. Entonces, es un estado cognitivo. Han. Entonces, de ahí viene esta reflexión, esta idea. Bienvenidas y bienvenidos también a los diplomados. Hicimos este retiro de POWA, próximo año en Colombia. Está ahí todo en la página web. Sí, adelante, por favor. Le escuchamos. Una pregunta quisiera hacer. Gracias. En la tradición filosófica occidental existe una preocupación por la muerte muy importante, no alcanza a ser como una voluntad, obviamente. Pero Platón, por ejemplo, pues insiste permanentemente en muchos diálogos, tiene un diálogo dedicado a eso. Filosofar es aprender a morir. Filosofar es aprender a morir. En la República lo dice 1000 veces. Bueno, 1000 veces. No le había contado. Filosofar es aprender a morir. Luego Epicuro también tuvo su manera de darle salida a la muerte, ¿no? Que si estoy vivo, la muerte no existe. Y cuando yo me muero, ya yo no existo, luego la muerte no existe. Es Epicuro, más o menos. En la Edad Media se hicieron muchos libros, pero especialmente para obviamente los señores feudales y los príncipes, que eran los libros del Ben morir, el Ben morir, ¿no? Para enseñarle a la gente a morir. Y esa es una aspiración, por lo menos yo la tengo. Pues, claro. Morir tranquilo y rápido y así, bueno, bien expedito. En la tradición budista hay una tecnología, entre comillas, espiritual, pero una manera de meditar. Yo, por ejemplo, en la meditación pensé siempre en la muerte, en mi muerte, ¿no? Hay una prescripción, una orientación para morir bien, es decir, morir tranquilamente, aceptar la muerte. O sea, que no le gusta. ¿Cómo? Cercano al que no le gusta. Ciertamente existe en la tradición budista toda una propuesta metodológica sobre el bien morir, donde justamente que hablamos de estas fuentes de conocimiento, desde lo teórico, desde el razonamiento, porque pues uno puede citar a los grandes pensadores budistas y dijo Nagarjuna y aquella persona, pero uno no está preparado, no hemos establecido ese diálogo como se trató de proponer en este ejercicio meditativo. Así que desde lo teórico, importante porque es un comienzo, luego desde lo reflexivo, que ya es una interiorización, y en tercer lugar, si les recuerdo, lo que había mencionado es la praxis, es la experiencia meditativa. Justamente ahora en Colombia, el día de ayer, estuvimos haciendo esta práctica de POWA, que es una de las muchas propuestas para ese bien morir,
disculpen, y una de las más efectivas porque desde lo simbólico, desde elementos muy definidos, acotados en términos de lo que se visualiza en la meditación, uno comienza a mover la energía que va a simular mediante la respiración desde el canal central, ¿verdad? Con la intención de ir desbloqueando, no nada más desde lo teórico, cognitivo, inconsciente o simbólico, sino de finalmente la energía vital cuando morimos escapa por algún lado. Y eso en la teoría de frecuencias que mencioné hace rato, esa frecuencia es también lo que trae o evoca un estado mental, cognitivo antes de morir. Y sabemos que hay individuos que mueren muy angustiados, otros muy enojados, otros muy agradecidos, con amor o compasión o gratitud hacia la vida. Otros ni se percatan, posiblemente por intoxicación o un accidente súbito. Pero en estos dos niveles el budismo diría memento mori, recordar la muerte todos los días, morir antes de morir. ¿Por qué? Porque resignifica la vida, lo que vimos ya tan solo en estos 4 referentes. Vínculos, el sentido de los bienes materiales, nuestra pertenencia al mundo y finalmente la relación con nuestro cuerpo. Entonces, esa resignificación teórica en estricto sentido, pero muy, muy profunda, y luego ya trabajar desde la energía, que es lo que propone el POWA. Y en ese contexto, en estricto sentido, no es tanto como que si lo creo, al estilo un poquito New Age, sino uno comienza a trabajar moviendo la energía vital y es una forma también de, incluso de manera simbólica, comenzar a debatir con ese mysterium tremendum que decía Rudolf Otto, con ese gran temor, esa gran fobia de la humanidad hacia su más íntima identidad, que es la muerte. Entonces, si hay un trabajo, hay muchos métodos. De POWA, de hecho, fue muy bonito. Llegaron muchos bogotanos, pero también llegó una persona de Chile, otra de Panamá. Me dicen que por ahí también llegó un mexicano. Es decir, fue un retiro muy, muy bonito de Cali, ¿verdad? De varios lugares. Me parece que alguien de Medellín. Y fue una muy bonita experiencia en términos de un trabajo con gran desafío simbólico que es la muerte para el ser humano, desde todas las ramas del conocimiento humano tratamos de abordar a la muerte, tratamos de orillar a la muerte, tratamos de decirle, danos tus secretos. Es más, muchas de las grandes religiones, su más importante elemento simbólico, y lo digo con respeto, es que el fundador no murió, volvió a la vida, la resurrección, traducción, venció a la muerte. ¿Y qué te ofrece? Vencer la muerte. Interesante. No estoy diciendo que así sea, estoy diciendo cómo en una reflexión humana no es un tema que podamos postergar paradójicamente toda la vida. Muchas gracias por la reflexión muy valiosa. Si gusta agregar algo, si algo se quedó en el tintero, con mucho gusto. En eso no tiene nada que ver el karma, yo sigo molestando. No, pero bueno, imagínense, conferencia para molestar al ponente. No, es un placer, en realidad nutre, me parece.
brevemente dicho, el karma es la densificación, es la materialización de estados cognitivos que mediante la eliminación de otras posibilidades se manifiesta. Traducción. Karma no es destino, karma no es castigo, karma, para poner un ejemplo de lo que acabo de decir, uno está fumando por ansiedad, uno es muy ansioso, tiene la pierna moviéndose, entonces la nicotina, el cigarrillo nos ayuda mucho y de pronto ya nos dice el neumólogo, oiga, mire, si es conveniente que deje de fumar, tiene ya enfisema, mire sus pulmones, y uno dice, bueno, es que no se trata del cigarrillo, se trata de mi ansiedad. Entonces, uno, mediante esos estados emocionales, es un ejemplo, sigue fumando y eventualmente eso deviene en cáncer. La persona con cáncer dice, es mi karma. Efectivamente es karma, pero no es destino ni es castigo, solo es una consecuencia de un estado mental que genera consciente o inconscientemente una forma de vida, y no nada más es la nicotina, puede ser llenar vacíos a través de la comida, puede ser llenar un sentido de intrascendencia mediante ser trabajólico, o sentir que vamos a compensar que nuestros padres nos abandonaron o no nos miraron y nos maltrataron siendo un padre o madre obsesivos. Entonces, karma no es esa disposición celestial ni religiosa, es tan sencillo como una partida de ajedrez, que en cuanto empiezas a mover las piezas, en teoría puedes ganar, pero se van cerrando las posibilidades y te dicen, le quedan 7 movimientos, o ya no puede mover el alfil, porque si usted lo mueve se lo come la torre o el caballo y ya su rey ya no está protegido. Entonces no es karma en un sentido que se merecía morir el rey en la partida de ajedrez, sino que fueron las decisiones que fuimos tomando de manera multifactorial, que se vuelve una realidad que luego ya es difícil mover, y uno llega con el médico y dice, oiga, ya no quiero tener esta esclerosis, ¿cuánto necesita? Le pago en este momento, quíteme la esclerosis. Pues le va a decir, oiga, señor, pues no funciona así. Bueno. ¿Algún otro comentario, alguna otra reflexión? Espero con mucho entusiasmo que haya generado reflexión. De ninguna manera se viene a decir verdades, ni tener la verdad, ni mucho menos, sino en esa coelaboración, en esa reflexión. Espero de manera con mucho cariño, con mucho honor de haber sido invitado por esta extraordinaria institución a compartir algunas ideas, generar algunas reflexiones con un público extraordinario, sensible, inteligente, inquieto. Muchísimas gracias. Adriana. Bueno, Eduardo, pues realmente muy agradecida de que nos hayas acompañado el día de hoy. Yo me llevo un montón como de reflexiones al respecto, muchas inquietudes con respecto a mí misma, ¿sí? Y sobre este tema. Y pues espero que realmente para ustedes también haya sido muy grata esta experiencia y que pues ojalá en otra oportunidad podamos volver a compartir aquí de tu conocimiento y aprovecharte plenamente. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado y por haber darse pues como la oportunidad de estar en unos contextos tan diferentes y unos temas tan sensibles como este, y que realmente hace parte de nuestra vida. Y bueno, muchísimas gracias a ti, y pues estas puertas están abiertas para cuando quieras compartir con nosotros también, y haremos todo lo posible por que vengan otras personas también a beneficiarte de tu conocimiento. Qué amable. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.